Para entender al hombre que enfrentó leones sin temblar, primero debemos entender el fuego que lo forjó. Estamos en el año 605 a.C. El mundo está en llamas. El imperio babilónico, liderado por el joven e implacable Nabucodonosor, marchó contra Judá. Jerusalén, la ciudad santa, dio sus muros caer y su templo ser saqueado. Entre los miles de cautivos arrastrados por kilómetros de desierto estaba un joven de linaje real llamado Daniel. Él no era un soldado de espada, sino un maestro de la mente. Fue arrancado de su casa. Su nombre fue cambiado a Beltesazar y fue obligado a servir en el palacio de sus propios opresores. Imagina el choque: salir de la austeridad de Israel para entrar en la metrópoli más lujosa y pecaminosa de la antigüedad. Babilonia era un laberinto de oro, jardines colgantes y dioses de piedra que exigían sangre. Daniel sobrevivió. Vio a Nabucodonosor enloquecer, vio al imperio babilónico caer en una sola noche bajo el rey Belsasar, y ahora es un anciano. El mundo cambió. El oro de Babilonia fue sustituido por la plata de los medos y persas. Daniel tiene cerca de 80 años. Es un sobreviviente, un monumento vivo a la integridad. Y es aquí, en la cima de su carrera y en el crepúsculo de su vida, donde comienza su mayor batalla. El nuevo amo del mundo es Darío el Medo. Heredó un imperio vasto e ingobernable. Para poner orden en el caos, Darío eligió 120 sátrapas para gobernar las provincias y sobre ellos 3 gobernadores. Daniel era uno de ellos. Pero Daniel no era como los demás. Mientras el imperio persa se movía por sobornos, corrupción y juegos de poder, Daniel operaba bajo un espíritu excelente. Era el reloj perfecto en un mecanismo roto. Darío lo percibió. El rey planeaba colocarlo como el segundo hombre más poderoso de la tierra, por encima de todos los nobles persas. La noticia corrió por los pasillos del palacio como un veneno. 120 sátrapas y 2 gobernadores poderosos sintieron el sabor amargo de la envidia. Eran nativos, guerreros del linaje persa. Daniel era un extranjero, un judío, un esclavo que había ascendido demasiado. «Necesitamos derribarlo», susurraban. Pero había un problema. La vida de Daniel era un libro abierto. Revisaron sus finanzas, sus juicios, sus alianzas. Nada. No había escándalo, moneda desviada ni mentira. Daniel era peligrosamente íntegro. Los enemigos de Daniel entendieron que la única debilidad del profeta era en realidad su mayor fuerza: su lealtad incondicional al Dios de Israel. Sabían que él nunca quebrantaría las leyes de su Dios por orden de ningún hombre. Entonces decidieron usar la mayor debilidad del rey Darío: la vanidad. Se presentaron ante el rey con una propuesta seductora. «Oh rey Darío, vive para siempre. Todos los líderes hemos acordado que para unificar este reino diverso debemos establecer un decreto real. Durante 30 días nadie podrá hacer petición a ningún dios ni a ningún hombre excepto a ti, oh rey. Quien desobedezca será arrojado al foso de los leones». El plan era diabólico. Darío, halagado por la idea de ser tratado como el único mediador entre lo divino y lo humano por un mes, no percibió la conspiración. Tomó su anillo de sello y lo presionó sobre la cera caliente. En la ley de los medos y persas, una vez firmado un decreto por el rey, se vuelve irrevocable. Ni siquiera el propio rey puede cambiarlo. El destino de Daniel estaba sellado antes de que él supiera de la reunión. Daniel supo que el documento había sido firmado. No era ingenuo, sabía exactamente lo que aquello significaba. No buscó al rey para suplicar por su vida, ni intentó esconder su fe en los zócanos de la casa. Caminó hacia su residencia, subió al cuarto superior. Allí, las ventanas se abrían hacia Jerusalén, la ciudad de sus padres, ahora en ruinas, pero todavía el centro de su esperanza. 3 veces al día, Daniel se arrodillaba, oraba y daba gracias. Imagina la escena.
Los espías escondidos en los jardines, entre los olivos, observando con sonrisas crueles, vieron al anciano arrodillarse. Oyeron su voz elevarse en oración al Dios invisible. Daniel sabía que estaban allí. Cada palabra de su oración era un desafío al imperio más poderoso de la tierra. No estaba solo orando, estaba eligiendo su lado en la eternidad. El decreto decía 30 días, pero Daniel servía a un Dios que domina los siglos. Los conspiradores no perdieron tiempo. Invadieron la casa de Daniel, presenciando el crimen de rodillas. Con el triunfo brillando en los ojos, corrieron al palacio. «Oh rey, ¿no firmaste un edicto prohibiendo oraciones a cualquier dios excepto a ti?», preguntaron con falsa preocupación. El rey confirmó: «La cosa es verdadera, según la ley de los medos y persas, que no se puede revocar». Entonces lanzaron el golpe. «Daniel, ese de los cautivos de Judá, no hace caso de ti, oh rey, ni del edicto. 3 veces al día hace su petición». Darío sintió que la sangre abandonaba el rostro. Instantáneamente percibió que había sido usado. Daniel era su mejor amigo, su consejero más leal. El rey pasó todo el día intentando encontrar una brecha legal, una salida técnica, cualquier cosa que pudiera salvar a Daniel de la sentencia de muerte. Pero los sátrapas eran implacables. Rodearon al rey al ponerse el sol. «Recuerda, oh rey, que es ley que ningún decreto que el rey establezca se puede cambiar». La ley que Darío había usado para exaltar su vanidad ahora lo obligaba a matar al único hombre que realmente amaba. La orden fue dada. Soldados persas, con sus armaduras de escamas de bronce, apresaron al anciano. Daniel fue llevado hasta la boca de una estructura subterránea. El olor de carne podrida y el sonido de garras rasgando la piedra subían del abismo. Abajo, leones hambrientos esperaban. Leones mantenidos con hambre deliberadamente para que la ejecución fuera rápida y aterradora. El rey Darío, con los ojos húmedos, se acercó a Daniel y susurró palabras que ni él mismo sabía si creía. «Tu Dios, a quien continuamente sirves, Él te libre». Daniel fue arrojado al foso. Una piedra inmensa fue traída y colocada sobre la boca del foso. El rey presionó su anillo en la cera sobre la piedra, sellando la entrada. El silencio de la noche fue quebrado por el rugido de las fieras abajo. Daniel estaba solo, sin armas, sin juventud, solo él y los depredadores en la oscuridad absoluta. Mientras Daniel estaba en el foso, el palacio de Darío se convirtió en una prisión. El rey rechazó la comida, rechazó a las concubinas, rechazó los instrumentos de música. El sueño huyó de él como un pájaro asustado. Darío caminaba de un lado a otro. Él, el señor del mundo, se sentía la más pequeña de las criaturas. Percibió que el poder humano es una ilusión ante la muerte y la integridad de un hombre justo. Pasó la noche imaginando a los leones destrozando a Daniel, la sangre en las piedras, el fin de su amigo. Fue la noche más larga de la historia de Persia. Mientras tanto, en el foso, el tiempo parecía haberse detenido. Daniel no estaba gritando, no estaba luchando. Había una paz en aquel lugar que el palacio no conocía. Lo que ocurrió dentro del foso desafía la lógica biológica. El texto bíblico dice que Dios envió a su ángel. Imagina una figura de luz celestial descendiendo aquel abismo fétido. El ángel no mató a los leones, simplemente cerró la boca de ellos. Las fieras, que deberían atacar, se volvieron como animales domésticos. El rugido dio lugar al silencio. Daniel, el gobernador de 80 años, quizá descansó la cabeza sobre la melena de un león mientras el ángel montaba guardia. Aquella noche, el foso de los leones fue el lugar más seguro del mundo, pues la presencia de Dios estaba allí. Daniel probó que cuando un hombre se arrodilla ante Dios, puede permanecer de pie delante de cualquier león. Al romper el amanecer, antes de que el sol iluminara las torres de Babilonia, el rey Darío corrió hacia el foso. Estaba desesperado. Con voz temblorosa y ansiosa gritó hacia la abertura: «Daniel, siervo del Dios vivo, ¿acaso tu Dios,
a quien continuamente sirves, pudo librarte de los leones? Hubo un segundo de silencio torturante. Y entonces, desde las profundidades de la tierra, una voz calmada y firme respondió: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño». Darío explotó de alegría. Ordenó que sacaran a Daniel inmediatamente del foso. Cuando Daniel salió a la luz del sol, todo el imperio se detuvo. Examinaron su cuerpo. No había ni un rasguño, ni una señal de diente o garra. El texto es enfático. Ningún daño se halló en él, porque había creído en su Dios. La alegría de Darío rápidamente se transformó en una justicia severa y terrible. No olvidó a los hombres que lo habían manipulado. Ordenó que los acusadores de Daniel, junto con sus familias, fueran arrojados al mismo foso. Esta vez no hubo ángel. El texto relata que los leones los despedazaron antes siquiera de que llegaran al fondo. La trampa que ellos crearon para Daniel se convirtió en la tumba de sus propias líneas familiares. La envidia consume a quien la carga. Darío escribió entonces un nuevo edicto, pero esta vez no era para exaltarse a sí mismo. Envió mensajeros a todos los pueblos, naciones y lenguas. El decreto decía: que en todo el dominio de mi reino los hombres tiemblen y teman ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Daniel, el esclavo que comenzó en las cenizas de Jerusalén, terminó cambiando la ley de la mayor superpotencia del mundo. Continuó prosperando en el reinado de Darío y en el reinado de Ciro el persa. La historia de Daniel y los leones no trata de un hombre que tuvo suerte. Trata de un hombre que decidió que su conexión con lo eterno era más importante que su supervivencia física. Daniel nos enseña que el carácter se construye en lo secreto, antes de que llegue la crisis. No aprendió a orar en el foso, fue al foso porque ya sabía orar. Siglos después, las piedras de Babilonia volvieron al polvo, pero el ejemplo de Daniel permanece. Nos recuerda que, en los momentos más oscuros de la vida, cuando los leones de la injusticia, de la enfermedad o del miedo rugen a nuestro alrededor, existe una paz que cierra bocas y una luz que nunca se apaga.